Vamos a un asunto que acapara la atención internacional. Tras 47 años de vigencia, la Organización de Estados Americanos decidió hoy derogar la expulsión de Cuba del seno de ese organismo. Cuba celebró la histórica decisión, pero respondió que no ha pedido ni quiere regresar al mismo. Gabriel Huerta en contexto. La resolución sexta, adoptada el 31 de enero de 1962, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efectos. Tuvieron que transcurrir 47 años para que se tomara esta decisión, una decisión histórica que deja sin efecto la suspensión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. El gobierno cubano ahora tiene la pesa de pedir que sí o que no. La decisión alcanzada en forma unánime por los 34 países miembros de la OEA, a juicio del canciller ecuatoriano Fander Falconi, tiene que ver con la hipocresía que se había consolidado en las relaciones hemisféricas, porque aseguró, Cuba tiene relaciones con todos los países de América Latina. A pesar del consenso, la postura de Estados Unidos, representado por la secretaria de Estado Hillary Clinton, hasta la parte final de la discusión, fue de no permitir la reincorporación de Cuba antes de que el gobierno de La Habana garantizara el establecimiento de reformas democráticas. Por su parte, el líder cubano Fidel Castro, a través de su columna Reflexiones, reiteró su deseo de no volver a la OEA y señaló que es ingenuo creer que las buenas intenciones de un presidente de Estados Unidos justifiquen la existencia de esa institución que abrió las puertas al caballo de Troya, que apoyó las cumbres de las Américas, el neoliberalismo, el narcotráfico, las bases militares y las crisis económicas. Para algunos miembros de la comunidad cubana de Los Ángeles, como Jesse Rodríguez, se trata de una medida positiva que ofrece una luz de esperanza para que la situación mejore para el pueblo de Cuba. Las naciones de Latinoamérica están haciendo básicamente un gesto hacia Cuba, como para que Cuba también se abra más políticamente, que sin ningún tipo de prerequisito añadirlos otra vez, aceptarlos en la organización. La resolución no hace mención expresa de los instrumentos y tratados que tendría que reconocer Cuba si desea reingresar al grupo. Lo que sí deja en claro es que el proceso se hará de acuerdo a los principios de la organización. Gabriel Huerta, en contexto. La resolución de la Organización de Estados Americanos de excluir a Cuba se acordó el 31 de enero de 1962 en la cumbre celebrada en Punta del Este, Uruguay, y en ese entonces se aprobó las siguientes resoluciones relacionadas con Cuba. Primero, que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebrantaba la unidad y solidaridad del hemisferio. Segundo, que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano. Y tercero, que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. Eso fue hace 47 años. Esta noche tenemos al analista político Ricardo Moreno, a quien saludo con mucho gusto. Hola. Gracias, Ricardo Moreno. Y a Jesús Núñez, quien es ciudadano cubano-americano, lo tenemos en pantalla. E inicio con usted, don Jesús. ¿Cómo reacciona usted como cubano de esta decisión de la OEA de que Cuba puede regresar al seno de este organismo? Yo creo que es una decisión errónea, porque Cuba primeramente debería celebrar elecciones y implantar la democracia, soltar a los presos políticos, darle amnistía, porque Fidel Castro mismo y Raúl mismo fueron sueltos por amnistía de 25 años que le pusieron en la cárcel, a los 3 años salieron, y ellos no quieren reconocer eso. Es un gobierno malo que tiene cantidad de miles de muertos, que no deja al pueblo ni respirar, que están pasando mucha hambre, y el error que ha cometido la OEA en este día es tremendo, y Cuba misma no quiere ir para la OEA. Oiga, ¿y qué opina de la reacción del gobierno de la isla, de Raúl Castro, diciendo que, bueno, ni han pedido ni quieren regresar, o dicen sí, bueno, qué bueno, gracias, pero no queremos volver a la OEA? ¿Qué piensa de esa reacción? Ellos no quieren regresar porque probablemente allí en la OEA le hagan presiones para que haga elecciones, y si no la hacen van a ser expulsados nuevamente, y ellos no quieren ser expulsados 2 veces. A ver, vamos a preguntarle aquí a Ricardo Moreno. Ricardo, ¿tú qué opinas del punto de vista del señor y qué opinas de lo que ha ocurrido hoy? Bueno, yo creo que es algo histórico.
La exclusión de Cuba de la OEA es un vestigio de la Guerra Fría. No hacía sentido en el sistema interamericano. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene relaciones comerciales y diplomáticas con China, que es un país marxista-leninista, comunista, y que también no celebra elecciones en el sentido occidental de la palabra, y está en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces era una incongruencia excluir a Cuba. Yo creo que el mapa político, geopolítico de Latinoamérica ha cambiado. El Salvador, quien felicito al pueblo salvadoreño por el cambio que dio, acaba de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, y lo que acaba de ocurrir ahorita, independientemente de si Cuba decide entrar o no, es que simplemente se está diciendo, estamos viviendo en nuevos tiempos, la política de aislamiento con Cuba no funcionó, no se derrocó a Fidel Castro por el embargo económico de Estados Unidos ni por el aislamiento político que se le sometió. Cuba resistió, está el sistema que ellos tienen, y la OEA establece también que respeta la autodeterminación de los pueblos. Es decir, el pueblo cubano decide qué tipos gobernantes quieren tener o no. Es un asunto para el pueblo cubano decidir, como lo decide Venezuela, como lo decide Colombia, El Salvador y todos los países del continente. Don Jesús tiene la palabra. ¿Quiere comentar algo de lo que dice Ricardo Moreno? Bueno, yo creo que primeramente se debe de pensar en el pueblo cubano, que es el que está sufriendo, y con estas cuestiones lo que van a seguir es oprimiéndolo más todavía, y deben de pensar, como dijo la senadora Hillary Clinton, la secretaria de Estado, que primero debe de celebrar elecciones, soltar los presos políticos y que el pueblo elija su propio gobierno como tienen todos los pueblos, porque esos pueblos que han elegido que Cuba vaya para la OEA son pueblos que han sido elegidos democráticamente, y es triste el acto que han cometido. Ricardo. Yo creo que fue una derrota diplomática para los Estados Unidos, porque precisamente esa fue la posición que tuvo la secretaria Hillary hasta que se fue al Medio Oriente y luego dejó a su secretario Shannon, y ellos tuvieron que ceder en la posición, porque si uno lee el lenguaje final de la resolución, no habla de celebrar elecciones, simplemente habla de que tiene que haber una conversación futura con Cuba, pero no pone condicionamientos a cuál era esa condicionamientos a esa decisión. Y yo creo que es una victoria porque países como Venezuela, como Nicaragua, como Ecuador, como Argentina se mantuvieron firmes y diciendo no, ya es tiempo de que Cuba regrese al sistema interamericano. Jesús, su último comentario, porque ya estamos a punto de terminar. Sí, bueno, mi último comentario es que el pueblo de Cuba va a tener que tomar las armas y hacer algo allí, porque sinceramente los Castro no van a aflojar el poder, y ellos lo que quieren es que levanten el embargo para que le den crédito, pero aquí no le van a hacer eso. Aunque le levanten el embargo y compren algo, tienen que pagarlo en efectivo y por adelantado, y ellos no tienen dinero, y ellos lo que quieren es crédito para no pagar. Gracias. Porque a Rusia por poco la ruina. Gracias, señor Jesús Núñez, por su opinión. Muchas gracias. Buenas noches, Ricardo. Yo creo que, vuelvo a decirlo, el embargo ni siquiera entre la misma población cubanoamericana aquí en la Florida, especialmente la nueva generación que no salió de Cuba bajo Castro, sino que ha nacido aquí, ya no lo apoyan. Y es precisamente por eso que Obama gana las elecciones y ganó el voto cubanoamericano, porque ellos están conscientes de que se necesita un cambio de política hacia Cuba, y yo creo que el fin del embargo va, y que el embargo tiene los días contados. Muy bien, Ricardo Moreno, muchísimas gracias igualmente, igual que a don Jesús, por hablar acerca de este tema, sin duda histórico, después de 47 años, aunque Cuba dice no quiero regresar.